tenemos el siguiente circuito RLC en el que nos piden encontrar la corriente IDT. Calcular esta corriente es bastante sencillo, de hecho es lo mismo que si estuviéramos trabajando en corriente continua. Lo único distinto es que debemos trabajar con fasores. ¿Y cómo hacemos esto? El primer paso es calcular la impedancia total del circuito. Se representa por la letra Z. Y la impedancia Z es la suma de las resistencias más las reactancias de los inductores y los capacitores. Entonces la impedancia se va a componer de la suma de la resistencia que está aquí, la reactancia del inductor y la reactancia del capacitor. La reactancia del inductor se define como JWL y en este caso se tiene que L es igual a 3. Pero antes de tomar todos los valores, veremos que aparece la letra W, que significa la frecuencia del voltaje. En este caso, nos entregan el voltaje, que es 2 coseno de 4t más 30 grados. W va a ser el número que acompañe a la t, en este caso 4. Entonces la reactancia del inductor va a ser simplemente J por 4 por 3. Y ahora la reactancia del capacitor está definida como menos J partido por WC. O bien se puede escribir como 1 sobre JWC, que es lo mismo. Ya sabemos que W es 4 y C es un valor dado. Entonces tenemos menos J, 4 por 1 sobre 2, que es lo mismo que un tercio. Entonces va a quedar menos J partido 1 sobre 3, que es lo mismo que menos 3J. Ahora, volviendo a la magnitud total de la impedancia, va a ser la resistencia más la reactancia del inductor, que ahora calculamos que es 2J, más la reactancia del capacitor, que es menos 3J. Lo que va a dar simplemente 6 más 12 menos 3, que es 9J. Y eso es igual a la impedancia total. Ahora necesitamos pasar todo a fasores. Pasaremos primero el voltaje a fasor. Simplemente vamos a verificar cuál es su amplitud y su ángulo. Entonces el fasor va a quedar como 2, que es la amplitud, ángulo de 30 grados. Y ahora la impedancia, que como ya sabemos es 6 más 9J. Para pasarlo a fasor debemos obtener el módulo de la impedancia. El módulo es simplemente la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 9 al cuadrado. Y esto da como resultado 10.81. Y ahora nos falta el ángulo de la impedancia. Para obtener el ángulo simplemente debemos sacar el arco tangente de la parte compleja sobre la parte real. Y eso da aproximadamente 56.30 grados. ¿Por qué se saca así? Y para que no se confundan, es que ustedes deben recordar que en el plano complejo se crea una recta de este tipo, donde el eje Y son los imaginarios y el eje X son los reales. En este caso, el número que acompaña al término complejo es el 9. Tenemos un 9 aquí y el plano real tenemos el número 6. Entonces se forma un triángulo de este tipo. Y el ángulo que debemos encontrar es este. Se sabe que la tangente de ese ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, aplicando el arco tangente, se obtiene el ángulo. Y por eso obtenemos estos 56 grados de esta forma. Ahora lo único que queda es aplicar la ley de Ohm, que como ya sabemos, la corriente es igual al voltaje partido por la resistencia, pero en este caso, la resistencia total es la impedancia. Entonces nos va a quedar 2 ángulo de 30 grados partido en 10.81, que es lo que calculamos acá como el módulo, ángulo de 56. ¿Y cómo se opera? El número resultante va a ser simplemente 2 dividido en 10.81, ángulo de 30 menos 56.30. Es decir, el de arriba menos el de abajo. Lo que da como resultado 0.18 ángulo de menos 26.3. Pero están pidiendo que busquemos la corriente ITT. Entonces debemos volver a escribirlo como coseno. Y para volver a escribirlo como coseno debemos hacer el proceso inverso al que hicimos con el voltaje. Y para eso tenemos primero la amplitud 0.18 coseno de omega t
Omega t lo sacamos de acá. Sabemos que omega es 4. Nos queda 4t menos el ángulo. Y eso es todo.